sino, vale, ¿cómo traslado esto a mi estrategia de verdad? Claro. Y bueno, hay ahora como mucho ruido, mucho run run en cuanto a que la mayoría de la gente está bastante quejosa porque cree que sus métricas, bueno, cree no, supongo que verá que sus métricas están bajando y se habla mucho de que las redes sociales en general están hipersaturadas. ¿Crees que es un problema de saturación de algoritmos o que quizás se están adueñando de la conversación o haciendo más ruido las personas a las que precisamente sus métricas han bajado, pero que no es una tendencia común? Al final yo creo que es un poco todo, que es un batiburrillo de todo lo que está pasando. Al final, evidentemente, hay más saturación, hay muchísima más competencia año tras año. Cada vez que hacemos el estudio vemos que las cuentas en todas las redes sociales siguen creciendo el número de usuarios que hay en cada una y sigue creciendo la cantidad de marcas, creadores y usuarios que publican. Entonces, cada vez hay más competencia, cada vez es más difícil. Los algoritmos cada vez son más sofisticados en el sentido de que cada vez funcionan mejor y le dan al usuario lo que sí que quiere ver. Entonces, la dificultad para el que está en redes sociales es mayor, pero si haces bien tu trabajo, sí que te sientes, o sea, te van a recompensar. El algoritmo va a encontrar tu hueco. El problema es que al final es mucho más fácil quejarse y decir, no, el algoritmo me tiene manía, no funciona, que decir, vale, voy a revisar mi contenido y mi estrategia y decidir de verdad qué tengo que publicar, para quién y cómo, porque al O final sea eso es. que realmente, tú, bajo tu punto de opinión y todos los datos que has visto, el algoritmo a día de hoy es meritocrático. Es decir, si tú creas buen contenido, anichado bueno, a un público, a un sector más o menos, al final el camino, digamos, que te acaba recompensando, ¿no? Normalmente, esta gente que se frustra, normalmente su problema es de contenido y no es un problema con el algoritmo que le tiene manía, ¿no? Sí, a ver, bueno, claro, también esto es generalizar mucho, hay casos concretos, puede ser que tengan mala suerte, igual que hay gente que tiene buena suerte, pero en general, o sea, lo que sí que estamos viendo es que el que tiene una estrategia sólida y el que conoce muy bien a ese cliente ideal al que le quiere hablar y al que quiere llegar, consigue hacerlo porque tiene una propuesta de valor creativa, que funciona y que el algoritmo le recompensa, entre comillas, pero no es que te recompense, es que encuentra tu sitio. Claro. Y bueno, yendo un poco más red por red, bueno, sobre todo creo que la más, a día de hoy, la más grande, la más importante sigue siendo Instagram. Cuéntanos un poco cómo ves Instagram, porque sí que es como la más atractiva, todo el mundo normalmente se enfoca en ella, pero sí que parece a día de hoy la más compleja, la más complicada, la que el algoritmo tiene más matices, porque hay muchísimos formatos, es en la que más gente lo está intentando. No sé, cuéntanos un poco cómo ves a día de hoy Instagram. A ver, en Instagram lo que pasa es que la competencia que hay es brutal, entonces ya no vale todo. Antes simplemente a lo mejor eras una marca y con tener un perfil en Instagram ya destacabas. Ahora necesitas de verdad tener una propuesta de valor que funcione y ser creativo no solo con el contenido, sino con tus estrategias. Y usar también la red social no como un tablón de anuncios de aquí te dejo mi post, sino crear una comunidad y crear algo que sea sostenible a la larga. Una de las cosas de las que beca mucha gente en Instagram es de querer triunfar muy rápido y eso es muy difícil. O sea, tú dices, vale, los reels son una oportunidad, vale, pero tienes que encontrar cómo hacer que esa oportunidad a ti te funcione, ¿no? De repente me salto, me pongo a subir reels sin saber qué quiero contar ni a quién quiero llegar. Entonces, es difícil porque hay mucha competencia, todo está ya bastante establecido, lo que funciona, lo que no, lo que tú dices, hay muchos formatos, hay mucho ruido, es muy difícil como centrarse y decir, no caer en la presión de que quieres que las cosas funcionen mañana. Entonces, yo creo que eso, publicando contenido de calidad, revisando muy bien qué te funciona y encontrando patrones en tu propio contenido. O sea, al final, siempre decimos lo de que calidad por encima de cantidad, pero al final, si publicas muy poco, no vas a tener datos para saber qué te funciona de verdad. Entonces, una de las cosas que sí que hay que hacer sí o sí es todo ese contenido, o sea, ser constante con tu estrategia y ser sólido en eso y revisar bien qué te funciona para encontrar oportunidades dentro de tu propio contenido y dentro de tu propia comunidad. Y por ejemplo, bueno, en cuanto a formatos, como te decía, claro, están las historias las puedes hacer con foto fija, con vídeo. eh, bueno, incluso puedes jugar con boomerangs que ya no se juega mucho, pero Mm. bueno, siguen estando todavía, es estar. Luego están que si carruseles, foto fija, vídeos. Hay gente que mete vídeos en los carruseles. ¿Crees que hay ahora mismo un formato que es el más ganador o todos si se hacen bien funcionan? ¿Hay alguno que no merece la pena invertir tiempo en él?
Todos los formatos funcionan y, a ver, nosotros lo que hemos visto en el estudio es que el carrusel es el que más ha destacado este año, pero por ejemplo hay cuentas que con los carruseles no lo consiguen y cuentas, sin embargo, que con los reels triunfan muchísimo. Entonces, al final también depende un poco de ti mismo y de la estrategia que lleves, pero sí que, por ejemplo, los carruseles bien hechos, a nosotros, por ejemplo, personalmente en Metricool es el formato que mejor dominamos y las métricas están ahí. Y en general también, o sea, lo que hemos visto en el estudio es que es el formato que más alcance tiene, que más interacciones genera, el engagement funciona genial, pero al final si tienes una propuesta buena en un carrusel, es un formato que invita a estar en él, a conversar. También sabemos que Instagram suele mostrarlo varias veces, no como los Reels, que si scrolleas una vez, pásate, ya no te los vuelve a Claro. enseñar. El carrusel sí que tiene varios impactos. Entonces, o sea, usarlos es una oportunidad para las marcas, si todavía no lo han probado o si lo probaron en su día y no funcionaron, darle una vuelta de tuerca y decir, vale, vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Y en cuanto a, ¿se te ocurre alguna estrategia o algo que la gente repita mucho, que sea muy común y que sea bastante desacertado o que la gente invierta demasiado tiempo en ello y creas que ya a día de hoy no funciona o no es el camino correcto? Pues no se me ocurre nada porque yo creo que no hay como un patrón claro de qué funciona y qué no. Al final lo que digo, si tienes que encontrar lo que te funciona a ti de verdad. Sí que creo que una de las cosas de las que pecamos mucho dentro del marketing es el intentar replicar lo que está haciendo otro sin pensar cómo adaptarlo a ti y a lo que quieres conseguir y pretender que te funcione igual. Entonces, eso sí que es una tendencia que veo que pasa mucho, que de repente, pues yo qué sé, Ryanair tiene un tipo de contenido más desenfadado y que genera comunidad a su manera, pero la marca personal que ellos tienen no es la que querrías tener tú, porque al final la Claro, desprestigia un poco en redes. Entonces, adoptar ese tono canallita, pues no te funciona. Pues lo mismo con los formatos, a lo mejor. Tú estás viendo lo que hace otra cuenta y dices, es que a ellos les funciona y te lo llevas a la tuya sin pensarlo con estrategia y sin ponerlo en contexto con tus datos y te frustras porque no funciona.